oportunidad de estar en prédicas, he estado más un poco en clases. Y en esos días he estado meditando en algunos temas que me han hecho reflexionar de alguna manera algunas cosas. Y dentro de esas cosas son algunos temas. Hablaba con un hermano y decía cuántas veces los predicadores que subimos acá logramos a través de la palabra de Dios hacer sentir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y me platicaba un caso y decía, es que esa vez que llegó a predicar allí, decía, se sintió el Espíritu Santo, decía ese hermano. Y yo le decía algunas cosas, ¿no? Tal vez más por mortificar que porque fueran verdad. No, es que siempre que viene un extranjero, le decía yo, pues todo el mundo, Alá. Oh, ¿cómo habló? Qué bonito. Pero eso me hizo pensar que los predicadores no podemos dar a la asamblea lo que muchas veces no tenemos. Y por mucho que usted se prepare, por mucho que usted se capacite en Biblia, si la santidad del Señor no está en nosotros, difícilmente vamos a poder lograr ese efecto de llenar con el Espíritu Santo a través de nuestras prédicas. No tiene nada que ver con que si la persona es de aquí o es de allá. Tiene que ver con la fidelidad que los siervos del Señor tengamos a Dios para poder alimentar a su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Por lo tanto, la predicación y los hermanos que sirven y los hermanos que trabajamos en el liderazgo de la iglesia, tenemos que estar santos. Amén. Para poder generar ese efecto. Yo quisiera en esta mañana que usted salga lleno del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios va a ser expuesta en esta mañana. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en esta mañana. Amén. Amén. Y que esta mañana sea una mañana de reflexión, una mañana último domingo del mes de noviembre del 2016. Estamos haciendo cierre de año prácticamente. Y el tema que traemos es un tema que fue planificado hace un mes con el equipo de administradores y el evangelista de esta congregación. Y lo hemos titulado, lo importante no es la madera, sino los frutos. Hablar de este tema, en los pocos minutos que quiero referirme, quisiera hacer alguna analogía acerca de lo que la Escritura hace en el conocimiento bíblico. Y fíjense usted que una gran parte del pueblo de Dios se equivoca en la voluntad del Padre. Y aquí ojo con eso, lo que estoy diciendo. Porque a lo mejor usted y yo podamos estar equivocados y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pues pensamos que lo importante es haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Haber sido bautizado para el perdón de los pecados y estar en la verdadera iglesia del Señor. A veces creemos que eso es lo suficiente. A veces ya nos llenamos la boca y entonces decimos, ahora soy una nueva criatura, ahora el Señor ha cambiado mi naturaleza humana, ahora el Señor ha cambiado la parte pecaminosa por una parte
divina. Y ahora ya me siento libre de pecado. Pero fíjese usted que esto no es el sustento de la vida cristiana. Apenas esto es el inicio de una vida cristiana. Esto es entonces el inicio de todas las transformaciones que deben de producirse efectivamente en nosotros las personas. No sé si me estoy explicando. O sea, entrar a la iglesia apenas es el comienzo de mostrar cambios reales y tangibles de mi vida personal. Mateo capítulo 7, versículo 16 va a ser el texto que vamos a estar analizando de manera rápida en esta mañana. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 16: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En innumerable o en varios versículos de la Biblia, hoy ando atravesado, desde ayer me metí a un banco que no era y pagando cuentas de otro banco. Me dice la cara, mire, esto es del otro. Cosa que pasa, no sé si es la vejez. Por ahí. Ya vamos a ver. El punto, hermanos, es de que ¿qué es entonces lo importante dentro de la vida cristiana? ¿Los frutos que damos o la madera que somos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Muchos versículos nos hablan acerca de la vid. Y me fui a investigué qué era vid. Y dice vid, arbusto trepador de tronco leñoso y retorcido, corteza perduzca, ramas abundantes, hojas palmeadas con 3 o 5 lóbulos, acorazadas por la base y bordes dentados, flores de color verde amarillento y fruto, entre paréntesis, uva, comestible, agrupados en racimos y pueden alcanzar hasta 20 metros de altura. La vid se cultiva en zonas de climas templados. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la Escritura nos hace algunas comparaciones de que nosotros somos la vid verdadera. Perdón, la Escritura nos hace la comparación de que Jesucristo es la vid verdadero y que ¿quiénes son los pámpanos? ¿Ah? Los racimos de uvas. La pregunta es, ¿qué frutos estamos dando nosotros como cristianos? Váyase hoy a su casa y piense sobre eso. ¿Qué frutos estamos dando nosotros como cristianos? ¿Será que es suficiente con decir, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, en donde no diezmamos, en donde no esto, en donde no la... y comenzamos a sacar la verdadera doctrina? Pero ¿qué tantos frutos estamos dando nosotros? ¿Cuántos racimos de uva estamos produciendo? Y fíjese usted entonces que para el Señor, dice en Mateo 16, por su fruto los conoceréis. O sea, no por el tipo de madera, sino por el fruto que estás dando lo vas a conocer. Porque entonces lo importante no es el árbol, sino los frutos que éste produce. Ahora, hay árboles cuya madera es muy bella, hay árboles cuya madera es muy costosa, pero sin embargo no producen frutos. Y si producen frutos, hermanos, no son comestibles, ¿cierto? A lo mejor sería un roble
pero no generan ningún fruto. Fíjense entonces que de igual manera hay cristianos que deslumbran con la belleza de sus oraciones o su conocimiento de la palabra de Dios, pero toda esa belleza es nada, pues no producen frutos para la honra y gloria de Dios. ¿Qué le parece? Y a veces nos llenamos la boca diciendo, es que soy un rock. Pero no produce fruto el roble. Y la Biblia nos manda que produzcamos fruto. Hay maderas aromáticas muy apreciadas por los ebanistas para sus obras, pues exhalan su perfume, dice, mientras existan para agradar a sus dueños. Así hay cristianos que elevan, dice, olor fragante al Señor a través de su entrega a la obra durante toda la vida. Pero a pesar de eso, no ofrecen ningún tipo de fruto para ella. Podemos decir entonces, una vez más, que lo más importante no es la madera, es los frutos. El libro de Ezequiel, versículo 15, versículo 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Hace una comparación el libro de Ezequiel en donde la madera, si bien es cierto, es necesaria y se utiliza, pero no produce frutos. Los cristianos estamos llamados a producir frutos. Amén. ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos frutos estamos dando? Se está terminando el año. Será hora de ir con el canasto a cortar esos frutos. Pero llegas con el canasto y te acercas al árbol y solo hallas una rama. Hallas una hoja muy verde. No puede estar verde, tal vez no está seca. Pero no hay frutos. Imagínese usted que ande con hambre y se mete a un mangal y no haya ningún mango en esos árboles. No se puede comer las hojas. El Señor entonces nos entrega todo lo necesario para nuestro desarrollo. Prepara todo para que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y le podamos entregar esos frutos que Él espera. Pero si esto no sucede y por el contrario los frutos no son los esperados, el libro de Isaías nos dice esto, Isaías capítulo 5, versículos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermano, no espere bendiciones donde no hay fruto. El escritor Isaías hace una comparación de que aquel cultivo que no produzca, va a venir el Señor y no le va a dar mantenimiento. Va a venir el Señor, dice, y va a hacer que crezcan espinos y va a hacer que crezcan cardos al lado. Y dice que las nubes no van a depositar agua en ese cultivo.
¿Qué le parece? Difícil la situación, ¿no? Difícil. El libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos hace una referencia mucho más práctica ya para nuestra vida personal. Y ya voy cerrando, no se preocupe, que en esta mañana vamos a tratar de salir lo más temprano posible para meditar sobre este tema en su casa. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en Él. Y sigue diciendo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todos los que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y esto ya comienza a manifestarse. Lo que sucede entonces, hermanos, es que hay una parte del pueblo de Dios que está convencido que al haberse transformado en vid, al haber asumido las características de esa madera, ya están en la cúspide de la relación con Dios. Pero no es así. Lo que realmente sucede es que dicen ser hijos de Dios, dicen, va a la iglesia, pero no conocen a Jesús. Escuchan la palabra de Dios, pero no conocen al Señor. No pueden comprenderla. Y se convierten en verdaderos incrédulos, rebeldes y desobedientes que se quejan de llevar por sus propias convicciones en vez de dejarse guiar por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el llamado en esa mañana, hermano? A que nos transformemos en frutos del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado estudiando todos estos domingos los requisitos de los obispos. Pero permítame decirle que quítese de la mente que esto es solo para el obispo. Eso es para usted y es para mí también. Porque soy cristiano. ¿Se siente cristiano? Eso es para usted también. Por eso es que tenemos que poner en práctica todo lo que hemos estado hablando en estos domingos anteriores. Irreprensible, no pendenciero, una persona amable, una persona no dada al vino, una persona hospedador, una persona que sea apto para enseñar. Porque nosotros somos la vid verdadera. Amén. Pertenecemos a ese árbol. Y ese árbol debe de dar frutos. De forma tal entonces, hermano, que una vid productiva es algo de mucho mayor valor para el Señor, y nos dice que hemos nosotros sido plantados en la vida escogida, simiente verdadera de toda ella. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 21, a fin de llevar el fruto adecuado. Pero también nos dice que de nada sirve ser vid si no llevamos fruto. ¿Qué le parece? Por lo general, estos árboles que son bien frondosos, los de madera, lo único que dan es sombra, pero no dan alimento. Como creyentes, hermanos, debemos comprender que para el Señor entonces no es suficiente decir soy cristiano, sino que debemos demostrar con hechos concretos que nuestra vida es de un cristiano. Como los cambios del Espíritu Santo, como dejando de actuar en libertad y producir en ella para agradar
al Señor con los frutos que demos. Quisiera entonces, hermanos, que en esta mañana pudiéramos hacer ese verdadero compromiso con nuestro Señor Jesucristo, de que la iglesia de Cristo en Tipitapa Centro va a ser una congregación de frutos espirituales. El año se está terminando. Algunos dirán un año más, un año menos. Algunos dirán, yo he vivido así siempre, no tengo problema. Pero la pregunta es, ¿con qué frutos vamos a llegar al juicio final? Antes de bajarme acá, quiero leer un texto que me llama mucho la atención y dice Romanos 7, capítulo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, para producir buenos frutos, tenemos que hacer el bien, amén. Amén. Y nuestro cuerpo quiere hacer el bien, pero dice la Escritura que hago lo que no quiero, hago el mal. Tenemos entonces por eso que revestirnos del Espíritu Santo, de esos dones, del dominio propio, para poder hacer que nuestro cuerpo produzca el bien. Que la iglesia del Señor en este lugar sea una iglesia que se identifique por el bien y por la buena obra. Amén. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que usted vaya ahí por la calle y le diga, ¿usted es de la congregación, de la iglesia de Cristo? Sí. Pues fíjese que allí yo me siento muy agradecido con uno de sus hermanos. ¿Qué le parece? Por eso tenemos nosotros que producir el bien. Porque estamos en esa vid y dice que esa vid genera frutos buenos. La madera entonces de la vid nada vale en sí misma, sino que la vid es valiosa y apreciada por sus frutos. En mi casa, que ya va a dejar de ser mi casa, en enero, hay un palo de aguacate que sembró mi esposo y nunca dio aguacate. Nunca dio aguacate. Dio 2 aguacatitos el año pasado, pero se cayeron. Y ahí está el gran árbol, miren. Ahí está el gran árbol. No da fruto. Hay que buscar el machete, me hizo un hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos esos árboles que no estamos dando fruto? La vida cristiana, hermanos, es para dar frutos. El libro de Mateo, y con este cierro, versículo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham, dice, le tenemos por padre. Es decir, que dejemos de pensar que somos madera de la vid para mostrarnos con frutos que somos parte de la vid verdadera. ¿Qué le parece? Y que estamos unidos a esa vid